páncreas, glándula tiroides, hipófisis, glándula suprarrenal o glándula pineal. ¿Cuál sería? Pueden escribirlo, chicos, no se preocupen. ¿Mm? La C, ya, alguien me dice la C. Puede hacerlo de manera directa, en grupo, no se preocupen. Nuevamente. Muy bien. Bueno, la pregunta, esta es más sencilla. La glándula C, glándula pituitaria, hipófisis, ¿ok? Siempre va a ser la glándula maestra y la glándula importante porque esta glándula nos va a enseñar más que todo acerca de los ejes hipotalámicos, hipofisiarios y X hormonas que vamos a hablar el día de hoy, ¿ok? Ahora vamos a hablar otra pregunta de concepto. ¿Cuál de estas hormonas es considerado como un péptido? Recordemos que hay tres tipos de hormonas, de clasificación de hormonas. Existen las hormonas pépticas, polipépticas, las hormonas esteroideas y las hormonas derivados de aminoácidos de tiroxina. ¿Cuál sería una hormona péptida? Necesito. Ujú. ¿Cuál consideras una hormona péptida? Pues que no sea obviamente esteroidea ni tampoco de tiroxina. Acá la pregunta es sencilla, en sí es hormona de crecimiento y ahora vamos a explicar por qué es que es una la hormona de crecimiento. Como mencioné, existen tres clases de clasificación de estos tipos de hormonas. Existen las hormonas pépticas, las hormonas esteroideas y las hormonas derivadas de aminoácidos de tiroxina. De tiroxina. ¿Ok? Que las hormonas pépticas que hay que tener en cuenta son aquellas que se van a almacenar. ¿Ok? Las hormonas pépticas son las que se almacenan en vesículas y no se usan en el mismo momento, se van a hacer de una manera, por así decirlo, prolongada, o sea, se va a guardar para un uso, bueno, más adelante. Por ejemplo, algunas hormonas así en específicas son las que se secretan, o la mayoría que se secretan en la hipófisis. ¿Cuál es la glándula maestra? La glándula hipofisiaria. Por ejemplo, en la adenihipófisis, ¿qué hormona péptica se puede secretar? Por ejemplo, la hormona de crecimiento. ¿Qué más? En la neurohipófisis, ¿qué hormona se puede secretar que sea una hormona péptica? Por ejemplo, la ADH, la hormona antidiurética o vasopresina, también conocida. También tenemos las hormonas esteroideas. ¿Qué serían estas hormonas esteroideas? Son aquellas hormonas que se van a secretar en la glándula suprarrenal, ¿ok? La glándula suprarrenal. Suprarrenal. Por ejemplo, un ejemplo que podemos mencionar sería el cortisol, el más conocido. Y también pueden ser algunas hormonas que se secretan de células germinales. ¿Cuáles son las más conocidas, por ejemplo? En el ovario y en los testículos. En el ovario, ¿qué vas a secretar? Obviamente estrógeno y progesterona, ¿no? Y en el testículo vas a generar testosterona. Y también DHI. ¿Ok? Y hormonas derivadas de aminoácido de tiroxina, obviamente acá vamos a hablar específicamente de la hormona tiroxina. La tiroxina. ¿Ok? Acá, por ejemplo, un cuadro más que todo especificando. En sí, si hablamos de estos conceptos de qué clase de hormona es, la más importante, al menos para saber su forma, o sea, es que se produce, son las hormonas pépticas, las que más se mencionan. Por ejemplo, acá lo que se va en general, obviamente, en la célula, por ejemplo, somatotropa, una somatotropa, ¿qué va a generar la somatotropa, chicos? ¿Qué genera una somatotropa? Genera la hormona de crecimiento, ¿ok? Por ejemplo, vamos a tener un ejemplo. Esta célula generadora de la hormona de crecimiento se va a producir adentro de su célula, bueno, la generación de primero, una prehormona. Esta prehormona se va a dar en el retículo endoplasmático, ¿ok? Y una vez que salga del retículo endoplasmático, se va a,
se va a generar una prohormona. Estas hormonas en sí aún no tienen una función, no tienen función. Van a tener función, ¿ok? Cuando lleguen al aparato de Golgi y al llegar al aparato de Golgi, ¿se van a almacenar en qué? Se van a almacenar en vesículas, en vesículas. Una vez que estén en vesículas, aquí almacenadas, como ya mencioné, que deben estar almacenadas, va a tener un estímulo. ¿Cuál va a ser ese estímulo? Un aumento de calcio, como también un aumento del AMPP cíclico. Este aumento de estas sustancias va a producir ¿qué cosa? Una exocitosis. ¿Qué es una exocitosis? Es la liberación de sustancias de las vesículas. Es decir, las vesículas se van a abrir generando ¿qué cosa? La liberación de una hormona. En este caso, por ejemplo, la hormona de crecimiento. ¿Ok? Esto más que todo, si es que podemos, no usualmente mencionan esto, bueno, pero si mencionan, usualmente hablan de hormonas pépticas en relación a cómo es que se forma. Muy bien. Ahora vamos, ahora sí, con algo un poco más, bueno, no tan complejo, ¿ok? Pero también vamos avanzando un poquito más de nivel. ¿Qué hormona no es secretada por la adenohipófisis, chicos? ¿Cuál no es secretada? Recordemos que la hipófisis se divide en adenohipófisis y en neurohipófisis. ¿Cuál no se secreta? No es secretada. A ver. A, B, B, B. Ya. La respuesta, justo como había mencionado acá, la respuesta correcta es la vasopresina. La vasopresina no se secreta en la neurohipófisis. La vasopresina se secreta en la neurohipófisis. Neurohipófisis, ¿ok? Mientras que todo como la ACTH, la hormona de crecimiento, la TSH y la FSH se secreta en la adenohipófisis. Ahora vamos un poco con un caso clínico. Bueno, no tanto caso clínico, sino más que todo correlacionando. Una neurocientífica estudia la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis en un modelo de gato. Recordemos que el hipotálamo y la hipófisis tienen que estar conectadas para esa producción de hormonas, ¿ok? Interrumpe el flujo sanguíneo. Acá es clave, el flujo sanguíneo a través de una eminencia media, ¿ok? Cuando ya se de flujo sanguíneo, ya es como que ya estás agarrando un poco de pista, ¿ok? Mide las concentraciones circulantes de las hormonas hipofisiarias luego de la estimulación fisiológica apropiada. O sea, interrumpes el flujo sanguíneo y quieres saber qué hormonas están alteradas por esta interrupción del flujo sanguíneo, valga la redundancia. Entonces la pregunta aquí, ¿cuál no se modificaría? ¿Cuál de estas hormonas no se modificaría la secreción? ¿Cuál ustedes piensan, chicos? ¿Cuál ustedes piensan que sería la respuesta correcta? Recordemos que estoy más que todo interrumpiendo el flujo sanguíneo, ¿ok? Y va a haber una hormona que aunque interrumpe el flujo sanguíneo, no va a ser alterada. Acá me dicen la E. ¿Qué más dicen, chicos? La E. Muy bien. La respuesta correcta es cierta. Es la E. Ahora se van a preguntar, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre la hipófisis y la hipófisis? Digo, la neurohipófisis. ¿Ok? Muy bien. Para entender eso, primero hay que recordar que el hipotálamo obviamente va a estar conectado con la adenihipófisis. Digo, la hipófisis en general. La hipófisis es una glándula que mediría, por ejemplo, 1 centímetro y pesaría entre 1,5 a 1 gramo más o menos, algo muy pequeño, de la cual esta va a dividir en dos. Va a ser entre el lóbulo frontal, ok, el lóbulo frontal, también conocido como adenohipófisis, o el lóbulo posterior, también conocido como neurohipófisis. Estos van a recibir las hormonas del hipotálamo, ¿ok? Liberadoras más que todo para secretar sus propias hormonas y así producir las secuencias de hormonas que vamos a ver más adelante. ¿Para qué? Bueno, para producir todos estos efectos. Sin embargo, tanto la adenohipófisis y la neurohipófisis tienen unas diferencias. Primero, la adenohipófisis va a llegar, por ejemplo, sus hormonas liberadoras del hipotálamo. Por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo. La hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿ok? Que se genera en el hipotálamo, va
para llegar a la hipófisis y generar las ACTHs, digo, no, te hablo, las FSH, por ejemplo, sus hormonas en sí, ¿ok? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que llegar primero a esta eminencia, al precio capilar principal, y tiene que pasar por todos sus vasos sanguíneos, y al llegar a la hipófisis, y va a estimular a una célula en específico para secretar estas hormonas gonadotróficas, ¿ok? Entonces, la diferencia de la neurohipófisis es que acá tiene vasos sanguíneos, ¿ok? Vasos sanguíneos. Mientras que a ver, vasos sanguíneos. Mientras que en la neurohipófisis, ¿ok? En la neurohipófisis, acá va a ser dado por terminaciones nerviosas, ¿ok? Va a dar por terminaciones nerviosas que va a estimular la producción de estas hormonas. Por ejemplo, que son acá mencioné la vasopresina y la oxitocina. Eso debido a que en el hipotálamo, ¿ok? El hipotálamo va a estimular dos núcleos importantes. Importante que sepan estos dos núcleos, chicos, que son el núcleo paraventricular. Y Optin. ¿Sí, sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, los núcleos importantes que tienen que saber son, a ver, voy a escribirlo más bonito, mejor. El paraventricular, uy, uy, a ver, perdón chicos, voy a presentar de nuevo mejor. Ya, perfecto. Ya, para mencionar, los núcleos importantes en la neurohipófisis son el paraventricular y el supraóptico. Gracias a estos dos núcleos se va a dar unas señales para que la neurohipófisis pueda producir la vasopresina y la oxitocina. ¿Ok? Ahora sí, hablando de nuevo con la hipófisis, las hormonas que va a secretar este lóbulo frontal son, más que todo, la hormona la hormona de crecimiento, las hormonas gonadotróficas, las hormonas tiroideas, las hormonas, la prolactina y también, a ver, bueno, las STH, las ACTH, mejor dicho. Esto en sí, para generar esto, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La hormona, ¿cómo chicos? La hormona liberadora de crecimiento, ¿ok? La hormona liberadora de crecimiento, ¿qué va a generar? Tiene que, como es liberadora, tiene que estimular primero una célula. ¿Cuál va a ser la célula? Las somatotropas. Esta somatotropa, al ser estimulada, que va a generar, ¿a qué cosa? La hormona de crecimiento. Hay una memotecnia, si se dan cuenta, que uy, me olvidó ponerlo en orden, y es primero de somatotropas, que es hormona de crecimiento, la lactotropas, que es prolactina, son las corticotropas, que son las hormonas, que son las ACTH, son las tirotropas, que son las hormonas bueno, tiroideas, las TSH, uy, las TSH con gonadotropas, que son las FSH y LH. ¿Ok? Todas estas palabras, si se dan cuenta, hay una memotecnia que es sola contigo. Sola contigo y de somatotropas, la de las lactotropas, co de corticotropas, ti de tirotropas y go de gonadotropas. Todas estas son células que son de la adenipófisis que gracias a una estimulación de hormonas liberadoras van a producir estas hormonas, ¿ok? Chicos, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda de hasta acá este punto? Más que todo de la glándula pituitaria, de la hipófisis. Voy a ver si se puede ver bien.
Sí se puede ver bien, ¿no, chicos? Disculpen si... a ver. ¿Todo está correcto, chicos? A ver. Sí. Ya. Entonces, ya. Entonces ya, vamos a comenzar con la otra pregunta. Para que no se nos mueva la batería. Bueno, acá más que todo un resumen de las células que yo mencioné, las células que van a producir las siguientes hormonas: tropas del crecimiento, corticotropas, la las hormonas adrenocorticotropas, las tirotropas, que son las hormonas estimulantes de tiroides, de las hormonas tiroideas, y así, ¿ok? Esto más que todo es un resumen. Muy bien, vamos ahora con el tema de más que todo de fisiología de la ovulación. Ahora sí, ¿cuál es el papel de la progesterona en la ovulación? ¿Cuál ustedes pensarían, chicos? ¿Cuál sería el papel más que todo? ¿Mm? ¿Cuál sería el papel? Ujú. Acá la respuesta correcta, ¿ok? Es la siguiente, es la E. La progesterona en sí se va a encargar de qué? De la implantación del óvulo fertilizado. Ahora voy a mencionar por qué sucede esto, ¿ok? Pero primero vamos a la siguiente pregunta. La ovulación se produce por un aumento brusco de la hormona. ¿Cuál sería la hormona que va a estar estimular a la ovulación? ¿Cuál sería primero? La A, ¿no? La LH. Ahora voy a mencionar por qué sucede todo esto. Ok. Primero vamos por esta parte. Voy a adelantar acá. Como mencioné, el hipotálamo, ¿ok? Va a producir una liberación de la hormona liberadora, ¿ok? El hipotálamo va a liberar el gene HR. ¿Para qué? ¿A qué célula específicamente? ¿Cuál es su célula? Se llama la gonadotropa, ¿ok? Las gonadotropas, y estas gonadotropas van a producir ¿qué cosa? FSH, ¿y qué más? LH, ¿ok? La GnRH o GNHR va a estimular las gonadotropas y va a generar estas dos hormonas, ¿ok? Lo voy a mencionar aquí, poner un dibujito. Acá, este y este, ok. Muy bien. Vamos a ver más que todo sobre el aparato femenino, y lo importante aquí es saber, primero, aquí está el endometrio. Toda esta parte es el endometrio, donde en sí tiene que fecundar el óvulo, obviamente. El endometrio va a tener su propio ciclo endometrial, ¿ok? Este se divide tanto en fase secretora, digo, primero, fase proliferativa, una fase secretora y una fase menstrual. Aquí lo que yo me quiero centrar primero es en la fase proliferativa y en la fase secretora. En la fase proliferativa va a haber una estimulación de ¿qué? De estrógeno, ¿ok? De estrógeno. Mientras que en la fase secretora va a haber una estimulación de ¿qué? De progesterona, ¿ok? De progesterona. Una vez teniendo en cuenta ese concepto, ya vamos a entender primero ahora esto, sobre el óvulo. Aquí está el óvulo, ¿ok? El ovario, que va a tener varios folículos primarios. Estos son los folículos primarios, que son pequeñitos, son como bebecitos, de los cuales van a ser estimulados por una hormona gonadotrófica, claro, que es la FSH, ¿ok? Gracias a la FSH hace que estos folículos primarios van a tener una mayor maduración, que tiene como objetivo, obviamente, llegar al folículo maduro. En sí, acá en estos folículos primarios va a haber entre 15 a 20
pero al final solo va a ser uno, a que va a ser un folículo maduro para que pueda a llegar al endometrio y hacer la ovulación, obviamente, para que pueda fecundar. En sí, en todo este proceso de desarrollo del folículo, también el mismo ovario, ¿ok? El mismo ovario va a generar también una hormona que es la activina. La activina, ¿ok? Que va a hacer, ¿qué cosa? Una mayor recepción de FSH, ya que el FSH va a servir para qué? Para una mayor maduración del folículo. Entonces el ovario va a producir esta hormona para llamar más FSH. ¿Ok? En este proceso de la producción del folículo, también el folículo va a generar en sí dos hormonas importantes, que son primero la inhibina, ¿ok? La inhibina y algunos estrógenos. Y los estrógenos. La inhibina va a servir para qué? Para una retroalimentación negativa, ¿ok? Retroalimentación negativa. Es decir, como pueden ver, hay un montón de folículos que se están llegando a madurar, ¿no? Pero solo puede haber uno que solo puede llegar a ser un folículo así fuerte. Entonces la inhibina va a servir para qué? Para atrofiar a estos folículos y que ya no lleguen a madurar, ¿ok? En sí, el folículo maduro será el que tenga más que todo mayores receptores de FSH, así como la tita, ¿ok? Así, mientras está dando todo este proceso de maduración folicular, ¿ok? Todo ese proceso de maduración folicular, pues se va a generar se va a generar un folículo muy grande y va a tener en su interior una célula llamada ¿qué cosa? Una célula llamada teca interna, ¿ok? Teca interna, acuérdense muy bien de ese nombre. La teca interna espera un ratito. Muy bien. La teca interna en sí te sirve para poder, más que todo, bueno, acopla, es decir, llama a la hormona LH, a la otra hormona que nos faltaba. Y gracias a que se une a la teca interna, la LH sirve para generar ¿qué cosa? Andrógeno, ¿ok? ¿Cuál es el andrógeno más común que conocemos? La testosterona. Pero te preguntarás, un segundo, pero la mujer en sí no produce testosterona, ¿o sí? Bueno, sí, sí produce testosterona, pero a un nivel leve, y gracias a que la teca interna también genera algo, bueno, en sí no la teca interna, sino el folículo, ok, aquí está el folículo, genera también la aromatasa, ok, esta es la aromatasa, voy a escribirlo mejor, aromatasa, te va a servir ¿para qué? Para que esta testosterona se transforme en estrógeno, ¿ok? El estrógeno. Y este estrógeno te va a servir ¿para qué? Para reducir los niveles de FSH y LH, ¿ok? Otra vez sí. Disculpen, chicos. Pantalla. Muy bien. Como mencionaba, este estrógeno te va a servir ¿para qué? Para una reducción del FSH y el LH, más que todo en los días, en el primer y el tercer día de la ovulación. Sin embargo, ya cuando llegue al 14 día, ojo, esto es importante, cuando llegue al 14 día, el estrógeno lo que va a hacer es aumentar un pico muy alto de LH y FSH, principalmente de LH. Y este LH va a servir para qué? Para que se esté dando una gran producción, bueno, estimule más el AMP cíclico, y este AMP cíclico va a producir una gran inflamación en el folículo, provocando qué cosa? Que gracias a una contracción, ya se salga el óvulo y este óvulo, obviamente, llegue al endometrio. Al endometrio.
Acá es donde, antes de que llegue el endometrio, obviamente ese endometrio tiene que ya haberse proliferado. Y en este momento, cuando ya llegue el día 14, también hay un pico de progesterona, y esta progesterona va a servir para qué? Para la proliferación, bueno, más que todo para una mayor implantación del óvulo, del óvulo al endometrio, ya que, como recordemos, la fase secretora va a producir estrógeno. ¿Para qué? Para una mayor proliferación, es decir, engrosamiento del endometrio, y así el óvulo pueda captarse al endometrio. Y el secreto, pues, la progesterona te va a servir para que, bueno, obviamente se quede ahí, se puede implantar mejor. Por eso, cuando acá dice, ¿cuál es el papel de la progesterona? Te dice la implantación del óvulo fertilizado. Y acá te dice, la ovulación se produce por un aumento brusco de ¿qué? ¿De qué hormona? La LH, ¿ok? Acá si quieren pueden tomar una foto, no hay problema, como ustedes gusten. ¿No? Un poquito, un poquito. Mm, bien. Bueno, acá lo que ya mencioné, obviamente aquí en este pico, más o menos del primer al 13 día, va a haber un aumento de estrógeno, y cuando ya llega al 14 día, va a haber un pico de LH, y también la progesterona va a estar aumentando. ¿Para qué? Para que se pueda fertilizar bien el óvulo en el endometrio. Y obviamente todo este causa de estrógeno va a causar todo este engrosamiento del endometrio. ¿Ok? Este engrosamiento del endometrio, ¿quién lo causa? El estrógeno. ¿Ok? Y aquí está, más que todo, si quieren acordarse de algo muy importante, y eso es un consejo, y es que en endocrino, los ejes son sumamente importantes, ¿ok? Si algo tienes que aprenderte, sí o sí, son los ejes. Así como dato. Incluso en las prácticas clínicas, los ejes son muy importantes. Acá, lo que ya me había mencionado sobre el LH, que se une a las células tecas, y estas células tecas bueno, el LH genera andrógenos, y gracias a que se genera el folículo, genera aromatasa, pues se va produciendo estrógenos. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, ahora ya hemos visto ese tema de la ovulación, ahora vamos más que todo de la espermatogénesis, más que todo fisiología. Ya veo. Muy bien, ¿cuál es la hormona que estimula la secreción de testosterona por las células Leydig? ¿Cuál sería esta hormona, chicos? Acá ya no es tan complejo como en de la mujer. Acá más que todo es acá lo que más se pregunta, sinceramente, esto es lo que más se pregunta, si hablamos de este tema. Acá no hay tantas preguntas así tan complejas. Me dicen la A. Correcto, la respuesta correcta sí es la A, la LH, ¿ok? Ahorita voy a mencionar por qué se genera esto. Y acá, acerca de las gónadas, señale la proposición correcta. ¿Cuál sería la correcta, chicos? Hmm, ¿Cuál sería la correcta, chicos? Por ejemplo, acerca de las gónadas, las células de este caso secretan estrógeno, las células receptores están inhibidas. Hmm, chicos, ¿están ahí? ¿Están ahí? No me dejen solo, por favor. Me dicen la E, la D, la A. Muy bien. Aquí la respuesta correcta es la B. Ahorita voy a mencionar por qué. ¿Ok? Acá, como pueden ver, el eje, muy importante saber el eje, ok, chicos. Como mencioné ya de la NH, bueno, todo lo que mencioné. Acá lo importante es que se genera, obviamente, de nuevo, LH y FSH, ¿ok? Hasta acá le mencioné, GNRH, aumenta la pituitaria, GNRH, y la LH, como masculino,
vamos a tener, bueno, el favor va a tener, la LH va a estimular a qué células, a las células Leydig, ¿ok chicos? Siempre tengan en cuenta esto. LH va a estimular a las células Leydig, ¿para qué? Para generar, ¿qué genera la LH? Andrógenos. ¿Y cuál es el andrógeno más importante? La testosterona. También hay otro andrógeno que es el DHI, pero pocas veces he visto que se pregunta eso. Bueno, la testosterona. Luego está la LA, la FSH, ¿ok? La FSH, bueno, va a estimular a las células Sertoli y esta célula Sertoli tiene que unirse, bueno, estimularse con la testosterona, estos dos, ¿para qué? Para generar la espermatogénesis. La espermatogénesis servirá para este proceso de la generación de espermatozoides. También la célula Sertoli tiene la función de una retroalimentación negativa que va a secretar inhibina. ¿Para qué sirve la inhibina? Como bien su nombre dice, para inhibir la producción de una hormona, y en este caso son estas hormonas gonadotrópicas, que son la LH y la FSH. Cuando diga, ya tengo un límite, ya no más, papi, entonces va a producir inhibina. Obviamente, aceptable con inhibina. Aquí está más que todo sobre la producción de la espermatogenia. No están preguntados, sinceramente, que yo haya visto. Más que todo es preguntado esto para mencionar. Así para mencionar así algo, la espermatogenia en sí va gracias a, bueno, primero se va a producir con espermatocito primario, luego se va a producir una meiosis, la primera meiosis, y luego se va a generar los espermatocitos secundarios. Primero es ontogonia, acá primero la meiosis primaria, luego acá la meiosis secundaria, y estos espermatocitos secundarios se van a producir en espermátides, y estos espermátides se van a producir obviamente en espermatozoides. No estoy preguntando tanto esto, en general se pregunta más que todo esto de endocrino, así que más que todo como muy bien. Ahora vamos con algunas hormonas de la hipófisis, como son la hormona de crecimiento, que sí, la hormona de crecimiento de ley te va a preguntar mínimo tal vez 2 a 3 preguntas. Ok, ¿cuál no es un efecto diabetogénico de la hormona de crecimiento? ¿Pero ustedes piensan? ¿Pero ustedes piensan que es un efecto, cuál no es un efecto diabetogénico? ¿A qué me refiero diabetogénico? Como su mismo nombre dice, efecto que puede conllevar a una diabetes. ¿Cuál no sería uno? Y me dicen la A, también la D también me dicen D. Muy bien. Sí, la respuesta correcta es la D. ¿Ok? La respuesta correcta es la D. Aquí, ya. Vamos con otra pregunta. Ahorita voy a mencionar por qué es un efecto diabetogénico todos estos tres. Y primero vamos con esta pregunta. Acerca de las acciones metabólicas de la hormona de crecimiento, señala la posición falsa. ¿Cuál sería falsa? Promueve la lipólisis, promueve la acumulación de tejido graso, bloquea la captación de glucosa por las células, aumenta los ácidos grasos en el plasma o favorece la captación de aminoácidos por las células. ¿Cuál sería incorrecta? ¿Cuál ustedes piensan? Muy bien. Aquí la respuesta correcta es la B. ¿Ok, chicos? Es la B. Ahora voy a mencionar más que todo esto. ¿Ok? Bueno, aquí está el eje. Obviamente el hipotálamo va a generar la hormona liberadora de hormona de crecimiento, que es la GHRH, y esta va a estimular a las somatotrópicas. ¿Para qué? Para generar la hormona de crecimiento. Esa hormona de crecimiento tiene varios efectos, la verdad. Pero en sí la hormona de crecimiento no tiene efectos tanto directos, ok, efectos directos como efectos indirectos.
¿Cuáles son esos efectos indirectos? Son cuando el IGF-1, ¿ok? El factor estimulador de insulina, 1, va a producir todos estos efectos, ¿ok? En sí, se dice que en sí la hormona de crecimiento no es que tenga un efecto en sí, sino es esta hormona, la IGF-1, la que produce todos sus efectos, ¿ok? Pero ¿cuáles son estos efectos? Y las que me quiero mencionar, por ejemplo, voy a mencionar algunos, es en el tejido adiposo, aquí en el tejido adiposo. En el tejido adiposo lo que va a hacer es, primero, disminuir, y acá es muy común, la captación de glucosa, ¿ok? Va a disminuir la captación de glucosa, la glucosa no podrá entrar al tejido adiposo, y además también va a promover la lipólisis. ¿A qué me refiero lipólisis? A la destrucción de este tejido adiposo. Y al destruir estos tejidos adiposos, obviamente va a hacer que se libere algunos ácidos grasos. Va a liberar ácidos grasos a través de la sangre. ¿Para qué? Para que sirvan como fuente de energía. Para que sirvan como fuente de energía. Incluso esto puede ocasionar, si se usa demasiado, si es que se da una sobreestimulación, una esteatosis hepática. Así como dato. Una esteatosis hepática se puede ocasionar si no hay un control. A nivel muscular, ¿qué va a producir? Obviamente también se produce una disminución, ¿ok? Una disminución en la captación de glucosa. Miren bien algo interesante. La hormona de crecimiento no hace que la glucosa entre a las células, si se dan cuenta. ¿Qué más va a producir? Va a producir que entre qué cosa? Los aminoácidos. Una mayor captación de aminoácidos. Glucosa no, pero aminoácidos sí. Y también promueve la síntesis de proteínas. Es decir, todo esto en resumen, ¿qué va a decir? El desarrollo muscular. Desarrollo muscular. ¿Ok? Muy bien. ¿A qué me refiero con esta pregunta? A efectos diabetogénicos. Los efectos diabetogénicos son los siguientes. Primero, la hormona de crecimiento, ¿ok? La lipólisis, la gluconeogénesis que se produce en el hígado y obviamente una disminución de glucosa en el músculo, ¿qué va a hacer como consiguiente? Va a hacer que todo esto haga que aumente la glucosa en la sangre. ¿Y qué pasa si aumenta la glucosa en la sangre, chicos? ¿Qué pasa? Va a aumentar ¿qué? La insulina. Y si da un aumento de insulina, esto puede ocasionar una resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina causa diabetes. Por eso es que se menciona que la hormona de crecimiento es una hormona diabetogénica incluso. Esto incluso puede preguntarse porque los efectos diabetogénicos usualmente son preguntados en el endocrino o al menos en relación a la hormona de crecimiento. Así que como dato, incluso esto se correlaciona con cuando hay una sobreestimulación de esta hormona con la acromegalia. La acromegalia, que es el engrosamiento de, más que todo de algunos huesos, más que todo de ancho van a ver un paciente con una protrusión de la mandíbula, una cara ancha, manos anchas, pero pueden tener osteoporosis, pueden tener diabetes, pueden tener hipertensión, eso lo van a ver en clínica, pero así como dato que ya mencioné. Pero acá el ejemplo tiene efecto diabetogénico. Y obviamente promueve la acumulación de tejido graso, no, de hecho lo destruye, así que obviamente es falso. Y acá algunas estimulaciones que estimulan la secreción de hormona de crecimiento y algunas que inhiben esta secreción de hormona de crecimiento. Algunos de los que podría mencionar, por ejemplo, que estimulan la secreción, serían por ejemplo el sueño profundo, la testosterona, el ejercicio, a la eliminación o de ayuno, porque hay una deficiencia de proteína, obviamente, se va a producir, tienes que acumular esta proteína, un descenso de glucemia, y algunas cosas que pueden inhibir la secreción de hormona de crecimiento es el incremento de la glucemia, el envejecimiento, obviamente, mientras más envejecemos, menos hormona de crecimiento vamos a tener. Incluso ya a cierta edad, por ejemplo, a mí, yo voy a tener pulsaciones de hormona de crecimiento cada cierto tiempo, o sea, es muy leve. También la obesidad, la hormona inhibidora de hormona de crecimiento, que es la somatostatina, etc. Usualmente sí también se puede preguntar, yo he visto al menos en algunos exámenes,
que pueden preguntar qué estimula o qué inhibe una hormona de crecimiento. Así que saber este cuadro también es clave en su examen. ¿Ok? Así como la respuesta. Ok. Esperen un ratito, chicos. Tengo poca batería, así que voy a conectarlo. No me tardo. Esperen un ratito. Más bien, ¿alguien tiene alguna duda? Y si alguien tiene alguna duda, me pueden dejar en el chat sobre si quieren que pueda repetir algo, así que no hay ningún problema. Cualquier duda es aceptada. Un ratito, esperen. Listo, chicos, ya volví. Así que, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Quieren que repita algo más? ¿O está todo claro? Si está todo claro, me pueden decir una carita feliz, un check, o algo. O que todo está bien. ¿De qué hablo? Todo claro, todo claro. Está bien. Está bien, chicos. Muy bien. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, no se preocupe. Cualquier cosa me pueden hacer saber. Así que vamos con la otra pregunta. Una mujer joven de 25 años presenta sobrepeso, piel seca, turgencia y ronqueras. Su concentración de TH plasmática es baja, pero aumenta de una manera extraordinaria cuando se proporciona hormona liberadora de tirotorpina. El cuadro patológico probable es, por ustedes pensarían, chicos. Esta incluso puede ser una pregunta fija, porque usualmente hay preguntas fijas cuando se refiere al hipotálamo con hipófisis. Es decir, mencionar si está alterado el hipotálamo o mencionar si está alterado la hipófisis. Usualmente es eso. Sí, una alteración es una alteración del hipotálamo, es una alteración de la hipófisis. Usualmente se menciona aquí en las tiroideas, en las hormonas tiroides. ¿Ok? ¿Ustedes cuál piensan? Cualquiera puede decir, la A, yo creo que es la A, yo creo que es la B, yo creo que es la C. No hay temor si se equivocan, no se preocupen. Ujú. Ya, algunos dicen la B. ¿Qué más dicen ustedes? Muy bien. En sí, la respuesta correcta aquí es la A. ¿Por qué es la A? Muy bien. Acá te menciona. Primero, ya, tiene su sintomatología, sobrepeso, piel seca, tendencia, es un hipotiroidismo, eso ya sabemos. Pero acá lo que te menciona es primero, la TSH plasmática baja, ¿ok? Entonces acá voy a dibujar, por ejemplo, acá es el hipotálamo, ¿ok? Voy acá a dibujar el hipotálamo. ¿Ok? Aquí está el hipotálamo, aquí está la adenohipófisis y aquí está la hormona tiroides, ¿ok? Dice que la TSH plasmática está baja, es decir, aquí la secreción de la adenohipófisis no está haciendo algo bien, así que su TSH está muy baja. Pero, ¿qué te dice? Que se eleva de manera extraordinaria, es decir, eleva demasiado cuando se le proporciona una hormona liberadora de tirotropina.
Chicos, ¿dónde se va a producir esta hormona liberadora? ¿Dónde se producen las hormonas liberadoras? ¿Dónde se produce? Se produce en el hipotálamo. Las hormonas liberadoras. Entonces, si yo le estoy dando a mi cuerpo hormona liberadora y mi cuerpo reacciona bien, eso me quiere decir que en sí la adenohipófisis no está mal, ni tampoco está mal la tiroides. La que está mal es el hipotálamo. ¿Por qué está mal? Porque no está generando esta hormona liberadora. Si estuviera generando esta hormona liberadora, entonces mi TSH no hubiera subido. Si este hipotálamo estuviera bien, mi TSH estaría aún disminuido. Pero como mi adenohipófisis está bien, la TSH puede elevarse y el hipotálamo en sí es el causante de todo esto. Así que la causa aquí es la hipotiroidismo o trastorno primario en el hipotálamo. ¿Ok? Hipotálamo. ¿Ok, chicos? Esto suele ser una pregunta fija, es relacionar si es que el problema está en el hipotálamo, está en la hipófisis o está en la glándula secretora de la pulpa. Esa es una pregunta muy fija para mencionar. Muy bien, la otra pregunta. ¿Cuál es el primer paso de la producción de hormonas tiroideas? También una pregunta que usualmente se relaciona con las tiroides. ¿Cuál sería, chicos? ¿Cuál sería el primer paso que tienen que saber? Mira, acá dicen la A. ¿Qué más dirían ustedes? Este, la B, la. Muy bien, la respuesta correcta sí, es la A. La captación de yodo en la sangre, ¿ok? Vamos a mencionar acá. Bueno, aquí está el eje. Siempre, obviamente, importante para todos, saber los ejes hipotalámicos hipoficiarios, en este caso, de eje hipotalámico hipoficiario tiroideo, ¿ok? Y acá lo importante será aquí. Ahora, voy a dibujar algo, que son los vasos sanguíneos. ¿Sí? No, choco. Pium, 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 pium. Listo. Ya. Esto es la sangre, ¿ok? La sangre. ¿Qué va a pasar acá? Lo que va a pasar es que un yodo, ¿ok? Un yodo y también un sodio tienen que entrar ¿a qué? A las células foliculares. A las células foliculares. ¿Para qué? Para la producción de las hormonas tiroideas. Este es el primer paso, ¿ok? Voy a poner acá el primer paso. Y esto es gracias a un contrasportador que es el NIS. Que es el NIS. Que va a ser estimulado ¿por qué? Por la hormona FSH. Esta FSH, no claro, no la FSH, no. La TSH. La TSH, ¿ok? La TSH va a estimular a este NIS, provocando que el yodo pueda entrar a la célula folicular. Pero eso no basta. La célula folicular tiene que entrar ahora al coloide. Este es el coloide, todo esto. ¿Ok? ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo tiene que llegar? Va a ser gracias a un transportador que es la pendrina. ¿Ok? A la pendrina. Esta pendrina va a haber un intercambio de crodo y al entrar a la célula folicular va a hacer que este yodo entre al coloide. Aquí está, el coloide. A su vez, en otra parte, que también va a ser en la célula folicular, el retículo endoplasmático va a llevar también a la parte de Golgi, va a generar la tiroglobulina. A la tiroglobulina que va a salir, ¿ok? Va a salir ¿a dónde? A la célula color. Acá, como mencioné, este yodo tiene que transformarse ahora en un ion yodo, ¿ok? Y esto va a ser gracias a la peroxidasa. Esta peroxidasa va a transformarlo más que todo en un, como mencionaba,
en la oxidación del yodo para que se pueda producir, para que pueda unirse con la tiroglobulina, ¿ok? Esta oxidación de yodo se va a unir con la tiroglobulina, ¿ok? Con la tiroglobulina, ¿para qué? Para generar, ahora sí, la T1 y la T2. Y esta T1 y T2, si se suma, por ejemplo, un T1 y T2, va a generar un T3, y si se genera un T2 más un T2, se va a generar un T4. Aquí, matemáticas más que todo. Muy bien, estas hormonas tiroideas, que estas son las más importantes, se van a almacenar ¿en qué? En la tiroglobulina. La tiroglobulina va a tener como hijos a la T3 y la T4. Y gracias a un proceso llamado pinocitosis, va a entrar otra vez, ¿a dónde? A la célula folicular, ¿ok? A la célula folicular, en forma más que todo, en forma de vesícula, en forma de vesícula. Se van a agrupar todos en una sola vesícula y van a llegar a la célula coloide, que gracias a una enzima que son las proteasas, va a liberar estas hormonas. La hormona T3 y la T4 va a irse hacia la sangre, ¿ok? Para que produzca todos sus efectos, mientras que otras hormonas como la T1 y T2 van a ser reutilizadas para la formación de yodo, ¿ok? Para la formación de yodo. Y así, más que todo, es la síntesis de las hormonas tiroideas, que usualmente te pregunta, por ejemplo, cuál es parte de esto, cuál es la otra parte, el orden, o cuál no corresponde a la síntesis de tiroides. La síntesis tiroides suele ser una pregunta así. Pero lo que más que todo, incluso fijo también en otros exámenes como endocrinología o también incluso en los ENAMs, es en relación a saber si es un hipertiroidismo o un hipotiroidismo. Recordemos que acá, para hacerlo más sencillo esta tabla, va a ser primero, se van a fijar en el TSH y el hipotiroidismo va a tener bueno, primero se van a fijar en el T3 y T4, el T3 y el T4, si se encuentra alto, te va a decir que es hipertiroidismo, una sobreproducción de hormonas tiroideas. Entonces, el TSH, como es un controlador también, controla la producción de hormonas tiroideas, tiene que bajar su producción para que pase a bajar también la producción de T4 y T3. Lo mismo pasa, pero a la inversa con el hipotiroidismo. Va a tener baja concentración de T4 y T3 y va a sobreestimular la producción. El TSH tiene que aumentar la dosis, aumentar la producción, ¿ok? También hay otras subclasificaciones como subclínico, la hipertiroidismo eustórico, etcétera. Pero eso ya lo verán más adelante en prácticas como en clínicas, en biología, etcétera. Muy bien. Chicos, hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere saber algo más? Repito algo más. No se preocupen, chicos, ya estamos. Bueno, nos faltan unas 7 preguntas más y para acabar. Más que todo, mencionar qué temas, en los temas que será, en qué puntos importantes se da en cada tema. Muy bien. Aquí, en la pregunta 13, respecto a los mecanismos de control, estimulación de la corteza suprarrenal, hipocalcemia, aumento de del PTH y fosfatasa, mencióname, ¿cuál sería verdadero? ¿Cuál sería el verdadero? Ah, no, 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 a ver. Ujú. No, chicos, creo que acá me equivoqué. No es esta vez. Aquí en sí la pregunta que me acuerdo que había puesto es ¿qué función tiene la aldosterona? Bien, ¿qué función tiene la aldosterona? Ahí se da la pregunta. ¿Qué función tiene la aldosterona en este punto, chicos? La C, dicen. La C. Exacto, chicos, la C. Obviamente la aldosterona. Ahorita vamos a ver sobre el proceso renina, angiotensina, aldosterona. Que eso también se pregunta en fisiología renal, ¿ok? Eso también se pregunta en fisiología renal.
Ahora vamos con la pregunta 14. Señale el factor que estimula la secreción de aldosterona. ¿Cuál sería, chicos? ¿Qué estimula esta secreción de aldosterona? Ujú. Chicos, pues sería la respuesta correcta. ¿Qué estimula esta secreción de aldosterona? Me dicen la C, ya. La C, la C. Ya. Sí, la respuesta es correcta. La respuesta correcta es la C. Más que todo acá recordemos que, bueno, ahorita lo voy a mencionar más a detalle. La aldosterona tiene como función, obviamente, de un aumento o reserva del sodio. Y obviamente, como sabemos, el sodio y el potasio son enemigos a muerte. Si hay un aumento de potasio, obviamente esto va a decir que hay una disminución de sodio. Entonces, si hay un aumento de hipercalemia, me está diciendo también que hay una hiponatremia. Y esta hiponatremia va a estimular ¿qué cosa? La producción de o secreción de aldosterona. Ok, ahorita voy a mencionar más a detalle sobre esto. Bueno, pues como sabemos, la glándula suprarrenal se va a dividir tanto en corteza y en médula. En médula no suelen ser tan preguntones, no suelen haber una pregunta, a lo mucho puede haber una pregunta. Y recordemos al menos sobre sus hormonas importantes, que son la adrenalina, no, la acetilcolina y la noradrenalina. Y, por ejemplo, acá si existiría un tumor, el tumor sería un feocromocitoma. Así como dato de clínica, feocromocitoma, un tumor en la médula de la glándula suprarrenal. Pero no creo que pregunten eso. En la corteza, sin embargo, sí suele haber muchas preguntas acá. Por ejemplo, en la zona glomerular, recordemos que acá va a generar mineralocorticoides y el mineralocorticoide más importante es la aldosterona. ¿Qué más? La zona fascicular va a generar glucocorticoides y estos glucocorticoides van a generar, obviamente, el más ejemplo, el cortisol. Y la zona reticular va a generar más que todo las células, las hormonas sexuales, de los cuales son los andrógenos. Obviamente estos andrógenos suelen ser predominantes en masculino, porque son la testosterona. ¿Ok? Suele preguntar también a veces, pero como pregunta un poco más fácil, en relación a qué porcentaje tiene una zona que otra. Recordemos que la zona fascicular tiene un 75% del porcentaje, la zona glomerular tiene un 15% del porcentaje y la zona reticular solo tiene un 10% del porcentaje. Y también como dato. Acá también un gráfico de la aldosterona que lo que quiero mencionar más que todo sería en esto. Recordemos que en el aparato juxtaglomerular, que sería en el riñón, ¿ok? Va a producir que es una hormona que es la renina, y esta renina que se une con el angiotensinógeno, que es angiotensinógeno, se va a dar en el hígado, aquí está el hígado, se unen, van a formar la angiotensina tipo 1. La angiotensina tipo 1 en sí no tiene un efecto en específico, no tiene un efecto, no efecto. Pero se dice que puede tener un efecto, pero no tan fuerte como la angiotensina tipo 2. Entonces, tiene que convertirse en una angiotensina tipo 2. Esta angiotensina tipo 2 es la ECA, enzima convertidora de angiotensina, que es producida en el pulmón. ¿Ok? Producida en el pulmón. La angiotensina tipo 2 obviamente va a producir un aumento de la aldosterona, como también un aumento de la presión arterial, debido a una contracción. Va a haber un menor excreción de sodio, es decir, va a haber un aumento de la absorción de sodio, y esto va a producir un mayor volumen de líquido extracelular
y eso puede aumentar la presión arterial media renal. ¿Ok? Esto es lo más importante, más que todo a los sí o sí te van a preguntar. Y usualmente te preguntan sobre esto, el sistema, renina, angiotensina, aldosterona. Conocerte esto muy bien, te da, por ejemplo, una o dos preguntas. Usualmente, incluso en renal te pregunta más sobre esto, pero así como dato también les puede decir. Bueno, aquí está más que todo sobre cómo mencionarlo. El eje hipotalámico hipoficiario, podemos, que está el hipotálamo, aquí está la hipófisis, va a generar la CTH, va a llegar a la glándula suprarrenal y va a generar estas hormonas, ya sea en la zona glomerular, en la zona fascicular o en la zona reticular. ¿Ok? Nada. Y vamos con una pregunta así también fácil. ¿Cuál de las siguientes capas, como ya hemos visto, de las glándulas suprarrenales produce glucocorticoides como el cortisol? ¿Cuál sería, por ejemplo, chicos? ¿Cuál sería esta glándula? Capas de la glándula suprarrenal. Mm, sí, chicos, a mí también me dio cinita. Ya tengo que presentar también una historia clínica, así que sí, también es un poco complicado. La zona reticular, a ver, me dicen la D. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Mm, a ver, ¿qué dicen ustedes? Entonces, la suprarrenal, la A, la B, la A, la A, la A, la A. Bien, la respuesta sí, correcta es la A. La A es la respuesta correcta. La corteza suprarrenal, como mencioné, acá en sí la zona fascicular, obviamente, la glucocorticoides se va a generar el cortisol, pero en sí la capa, en general, es la corteza suprarrenal. ¿Ok? Ujú. Muy bien. Esta podría mencionar que podría ser la pregunta más difícil aquí en el banqueo. Incluso creo que esta es una pregunta de ENA. Y primero vas a decir lo siguiente. Un varón joven acude al médico por primera vez y tiene una presión arterial muy elevada, 175 sobre 100, sobre 111. Se receta alta concentración de aldosterona circulante, pero el cortisol es bajo. El suministro de glucocorticoides disminuye la concentración de aldosterona circulante y con ello la presión arterial a 140 sobre 175 miligramos de mercurio. ¿Cuál sería la alteración? Ya chicos, acá imaginemos que es su pregunta fija para entrar al ENAM para poder graduarse. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Una pregunta un poco complicada, no se preocupe. Me dicen la E, ok. La E. En sí, la respuesta correcta es la A. Primero, en sí esta pregunta lo saqué del UCMLI, del UCMI de residentado de Estados Unidos. Y acá, por ejemplo, te mencionan que, por ejemplo, la deficiencia de estas enzimas usualmente son acá mencioné, bueno, va a haber un aumento de medidas corticoides y también un aumento de glucocorticoides. ¿Por qué? Porque se acumulan esta producción, mientras que hay una disminución de andrógenos. Si hay un aumento de medidas corticoides, y una medida corticoide más común, la aldosterona, se va a producir obviamente una hipertensión y se va a producir un descenso de potasio. Y como también bueno, también puede haber un descenso de andrógenos, hay un descenso de andrógenos, o lo del cual va a producir un descenso de testosterona, va a producir obviamente a genitales un poco ambiguos en los niños. ¿Por qué? Porque no se da tanto un desarrollo genital. Y obviamente acá hay una ausencia de la pubertad.
Usualmente en estos tipos de pacientes, cuando hay una alteración de la 17 alfa hidroxilasa, hay toda esta sintomatología, más que todo. ¿Ok? Y bueno, para acabar un poquito más rápido, vamos con la pregunta 17. Y presenta una evolución del fósforo sérico. La respuesta fisiológica es, ¿cuál sería, chicos? ¿Cuál ustedes piensan que sería? Más bien, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna cosita, algún chisme que tienen? No, ¿cuál sería la pregunta? Acá incluso le puse, bueno, sí, hidroxilación de vitamina D. ¿Cuál sería la respuesta? Es que llevamos más que todo de metabolismo del calcio. Ujú. Acá en sí lo que hay es una hipercalcemia. La respuesta fisiológica lo que va a hacer es una hipercalcemia, ya que más o menos como ocurre con el calcio y el potasio, digo, ¿cómo se llama? El sodio y el potasio, el fósforo y el calcio tampoco son los amigos más íntimos. Entonces, cuando hay frente a una, bueno, en sí son más amigos, cuando hay una reducción de fósforo sérico, lo que te está diciendo así también es que el calcio también se está disminuyendo. Entonces, lo que tiene que haber, la respuesta fisiológica es una hipercalcemia, produciendo también una reducción de la hormona paratiroidea y una menor fosfaturia. ¿Ok? Y luego tenemos acerca de la relajación del cortisol, señal de la conclusión verdadera. No, el calcio, creo no, creo que me equivoqué, también me pregunto. Bueno, sí, aquí la respuesta correcta es la D. Acá lo que quiero mencionar, más que todo, si hablamos de metabolismo del calcio, aquí sí, para mencionar, no es tan preguntado tanto este tema bueno, en fisiología y incluso en otros exámenes como en NAN y eso. Pero acá lo importante, si es que vamos a hablar de este tema, es sobre bueno, su síntesis. ¿Cómo va? Va a comenzar. Va a comenzar con la piel. Imaginemos, aquí estás tú, caminando a la universidad, y justo te toca un día súper soleado, ¿ok? Súper soleado. Súper soleado, te echas bloqueador, pero no trajiste paraguas, así que te quedas ahí. Iluminarte con todos los rayos solares. Estos rayos solares, ¿ok? Van a llegar, van a servir ¿para qué? Para un aumento de la vitamina D3. De hecho, los rayos solares conservan un 90% de la vitamina D3 que nosotros consumimos, nosotros tenemos. Y esto va a ser gracias al colecalciferol. Va a llegar el colecalciferol a nuestra piel, que es la vitamina D, y gracias al hígado, que es el hígado, se va a producir el 25 hidroxicolecalciferol. El hidroxicolecalciferol se puede, ¿qué cosa? Se puede sintetizar o se puede almacenar. Y al almacenarse, tiene efectos inhibitorios. ¿Para qué? Porque imaginemos que ya estamos todo el día en el sol y ya tenemos suficiente vitamina D. ¿Qué va a hacer el 25 hidroxicolecalciferol? Va a inhibir que el colecalciferol produzca más 25 hidroxicolecalciferol. Es una retroalimentación negativa. Retroalimentación negativa. Negativa. Ok, chicos, eso tendrán en cuenta. Si este se sintetiza, es decir, tiene los valores de vitamina D normales, este hidroxicolecalciferol va a ir hacia el riñón, y gracias también a otra hormona importante también, este incluso puede ser fija de un examen, es la hormona paratiroidea que va a activar, va a haber una activación de esta hormona para que se vuelva una hormona activa, la forma activa de la vitamina D3, que es el 1,25 dihidroxicolecalciferol.
Y esta vitamina D activa va a ir hacia el epitelio intestinal, que va a tener como secuencia la estimulación del calcio, la fosfatasa alcalina, calcio de proteína, y va a haber una mayor absorción de calcio. Y cuando hay un aumento de calcio en el plasma, un aumento sobreestimulante, obviamente acá va a haber también una retroalimentación negativa. ¿Ok? Acá para mencionar un poco más de gráfico para que se entienda, obviamente el PTH que tiene relación para un aumento de calcio va a tener como reacción un aumento de absorción de hueso, eficacia de calcio, aumento de 1,25 de hidroxícloro de calciferol, disminución de la absorción del PO4 y bueno, intestinal obviamente lo más importante, sí es acá. Acá otro cuadro un poco más bonito para mencionar. Caso plasmático baja, entonces, ¿cuál va a ser la hormona que va a estimular este calcio plasmático? La PTH, la hormona paratiroidea, y aumenta su secreción paratiroidea y va a tener en cuenta cuál está más afectado, cuál órgano se encuentra más afectado, o sea, los riñones o los huesos. Ahora vamos con las últimas dos preguntas, ¿ok, chicos? Las últimas dos preguntas, un último esfuerzo, chicos. Ahora bien, la pregunta 19. ¿Cuál de los siguientes suprime la secreción del glucagón? ¿Cuál de los suprimiría, chicos? En glucagón, lo que más se pregunta usualmente son la estimulación y la inhibición del glucagón. Más que todo, lo que más se escenan los doctores es en la insulina, usualmente. Pero acá, ¿cuál sería la respuesta correcta, chicos? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ya me dice la somatostatina, ya la de. Es el la de. La B, también me dicen la B, B. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Ujú. En sí, aquí la respuesta correcta, como mencionaron algunos, es la catecolaminas. ¿Ok? Catecolaminas. No quiero centrarme tanto en glucagón porque bueno, ya es un poco tarde y bueno, me quiero centrar más que todo en la insulina que en esta última pregunta, que más que todo es una pregunta incluso trampa, no trampa, pero sí curiosa. Entre las sustancias que amplifican la secreción de insulina, la estimulación por la glucosa, que son las incretinas, tenemos a que aumenta la estimulación de incretinas. ¿Cuál sería? La pregunta final, la pregunta que te hace aprobar. ¿Cuál sería, chicos? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería de todas estas, chicos? Mm. Aquí la pregunta, y usualmente también, no sé qué tan preguntadas son las finas, es la EGLP1, una fina, ¿ok? Para mencionar cómo es esta producción, cómo es la síntesis o la fisiología de la insulina. Vamos a dibujar acá, bueno, vamos a mencionar acá un páncreas aquí, y obviamente el páncreas tiene funciones endocrinas, producción de glucagón e insulina. Me quiero centrar más que todo en insulina, y obviamente su célula de islotes Langhans, bueno, beta, va a producir esta insulina. ¿Ok? ¿Cómo se produce todo esto? ¿Cómo se produce todo esto pequeño? Va a ser gracias a que la glucosa, ¿ok? La glucosa va a entrar a las células de los islotes Langhans. Va a entrar a las células. Voy a dibujar, aquí está la célula, ¿ok? La glucosa va a entrar. ¿Cómo va a entrar esta célula? Se van a preguntar. Va a entrar gracias a contactos. No, mentira. Va a entrar gracias a un receptor, que es el GUT2. Gracias al GUT2, la glucosa entra. Y una vez entrada, se va a producir la glucólisis. ¿Ok? Se va a producir la glucólisis. Que va a tener como función la producción de ATP.
Acá en esta célula de los Langerhans, también existe otro tipo de células, otro tipo de receptores, digo, que son los canales, bueno, estos en sí son canales de potasio activadores, bueno, en sí sensibles a ATP. Su mismo nombre lo menciona, canales de potasio sensibles a ATP. Entonces, estos canales lo que hacen es botar al potasio, ¿ok? Al potasio. Y se va a quedar poco potasio aquí en la célula, provocando qué cosa, que la célula sea negativa, que no tenga tanta producción. Entonces, este ATP se va a unir a este canal de sensibilidad de ATP, provocando qué cosa, que ya no el potasio salga, provocando qué cosa, una felicidad a la célula. La célula está feliz. Y esto provoca qué cosa, obviamente, también la activación de otro canal, que son los canales de calcio, canales de calcio, dependiente al voltaje. ¿Ok? Estos canales de calcio te va a servir para qué? Calcio va a entrar y acá en nuestras células vamos a tener vesículas. Vesículas, ok, vesículas con insulina. Este calcio va a hacer que se muevan estas vesículas y se va a producir la exocitosis. Y si se produce la exocitosis, ok, se produce la exocitosis, la insulina va a llegar al torrente sanguíneo. Va a llegar al torrente sanguíneo. Y bueno, obviamente la insulina va a tener varios efectos, ya sea en el hígado, en el músculo o en el tejido adiposo. Lo que me quiero centrar en esta pregunta de las endorfinas es que el páncreas también puede secretar otro tipo de células, que son la GIP y la GLP-1. Estos se van a unir a otro tipo de receptor, que son receptores acoplados a la proteína G, ¿ok? Al llegar acá, obviamente va a hacer que la sustancia alfa llegue al AFP cíclico, al AC, ok, llega acá y va a producir un aumento de AMP cíclicos y este aumento de AMP cíclico va a producir un aumento de que obviamente que estas vesículas se produzcan una exocitosis, ok. En cierto son las integrinas, ok, como de Tito, y bueno, eso sería en sí la insulina. Chicos, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Todo está correcto? ¿Quieren que repita de nuevo sobre la insulina, sobre uno de estos temas? Me pueden decir con total confianza o tomarle foto incluso. Un momentito. Todo está correcto, entonces chicos, todo está. Ojalá no se hayan dormido, chicos. Todo claro, todo claro. Muy bien, todo claro. Muy bien. En sí, ya con esto ya hemos acabado el repaso. Como mencioné, es algo corto. Bueno, hemos dado más que todo 1 hora y media. Y algunos puntos que sí quiero mencionar es sobre este repaso, que sí son importantes. Primero, ¿qué son? Si quieren entender, por ejemplo, voy a ver el código de nuevo. Acá, ya. Acá, en estos temas, bueno, acá obviamente saber la clasificación de las hormonas pépticas, esteroideas y integridades de aminoácidos de tiroxina es importante, más que todo sobre las pépticas. ¿Qué más acá? Obviamente saber sobre esto si es fijo, esto sí o sí te van a preguntar de algo, ya sea las células de la adenohipófisis y qué hormona va a secretar, como también las hormonas liberadoras, como también la diferenciación de la adenohipófisis con la neurohipófisis, como también las células, bueno, obviamente las células que van a producir. Eso es algo fijo. Y obviamente sus acciones de cada uno. ¿Qué más te suelen preguntar? Por ejemplo, en la ovulación. Sí o sí te van a preguntar sobre esto. Esto sí o sí te van a preguntar sobre
en qué pico, usualmente son los picos, por ejemplo, en qué pico la progesterona va a aumentar, en qué pico la LH va a aumentar, cuál es la función de la FSH en el folículo y todo eso. Más que todo son los picos, los picos que se da, pico de estradiol, el pico de progesterona, el pico de LH. Mínimo una pregunta sobre esto te va a preguntar. Los ejes, a ver, los ejes de todo, sí o sí, sí, ya, creo que su examen es el sábado, así que sí o sí, ejes deben saberlo al 100%, ya que incluso en la clínica tú sabes los ejes de endocrinofisiología y tienes el 50% de diagnóstico. O sea, saber los ejes son muy importantes para entender todo este tema de endocrino. Sobre el aparato genital masculino no suele ser tan preguntado, o al menos a mí no suele pasar, pero sí o sí el eje es lo más importante y un poco de espermatogénesis. ¿Qué más? Bueno, la hormona de crecimiento, hay un montón de cosas que preguntar, entre las más comunes suelen ser las funciones suelen ser las más comunes, y obviamente es esto, que es más que todo la regulación y la inhibición de la hormona de crecimiento. Sus funciones y la regulación de la hormona de crecimiento, como también el eje, su eje. Incluso acá, el IGF-1 también es preguntado. Sobre, bueno, tiroides, también tiroides tienen muchas cosas que preguntar. Así para mencionar algo fijo, podemos mencionar sobre la síntesis de tiroides. Síntesis tiroides, usualmente hay algunos casos, como mencioné saber si el hipotálamo, si el hipotiroidismo es causado por el hipotálamo o es causado por la hipófisis, también eso usualmente es preguntado. Aquí, bueno, obviamente el eje, importantísimo, y reconocer si es hipotiroidismo o hipertiroidismo también es importante acá, reconocer ahorita hiper e hiper. Sobre el mecanismo bueno, del calcio, la verdad no está preguntado, no, glándula suprarrenal, creo que la glándula suprarrenal es uno de los más preguntados incluso. No te solemos preguntar sobre esto, zona glomerular, aldosterona, sí o sí, y la zona fascicular. Pero lo que sí o sí te van a preguntar es sobre un defecto de estas enzimas. Un defecto de estas enzimas te pueden preguntar. Así que conocerse este cuadro de yo soy Meli que les mandé, podrían tomarle fotos, no hay problema. Yo les recomendaría, más que todo. Al menos porque hay un cuadro muy extenso que creo que la mayoría ha visto sobre que primero la zona, luego el colesterol, luego la progesterona. Un poco complicado, así que si ya no tienen tiempo para aprenderse sobre ese cuadro, acuérdense al menos este cuadro que sí le va a servir al menos incluso en la clínica. ¿Qué más? Sobre fósforo, calcio, la verdad no me acuerdo muy bien qué se suele preguntar, pero sí o sí sobre esto, sobre cómo se da la síntesis, primero sobre la piel, hay una absorción intestinal a nivel del hueso, a nivel del riñón, el eje, obviamente. Y la función de la hormona paratiroidea. Siempre acuérdense bien que va a estar, es que la hormona paratiroidea va a haber al menos una relación, una pregunta en relación con el calcio. Ok, acá este cuadro incluso puede servir muy bien para ustedes, lo veo un poco más sencillo. Y bueno, sobre la insulina, glucagón, insulina sí o sí, cómo se sintetiza, cómo se sintetiza y sus funciones. Más que todo, sus funciones en qué partes, en el hígado, ok, sus funciones en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. Estos tres, sus funciones de estos tres, es importante saber, ok. Y bueno, esos son más que todo algunas preguntas que suelen preguntar y algunos de los repasos para tener algunas cosas en claras. Y bueno, eso es todo chicos. La verdad, muchas gracias por estar aquí. Sé que es muy de noche, así que no quería